De construcción plural. Bueno, decía que lo tenemos ya aquí a don Daniel Kipper, que yo lo prometía, ya lo tenemos en estudios. Gracias, Daniel, por acercarse. Buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, la agenda pasada, decíamos con Alejandro hace un ratito, presupuesto, este tema de la crítica del fondo pesa, ¿verdad? Los fondos, valga la redundancia. El tema de, yo quería jugar hasta, si se quiere, simplismo periodístico, pero mañana 30 de octubre, 35 años del voto Alfonsín, del inicio del regreso a la democracia en Argentina, y como contracara, en un juego periodístico que es un poco forzado, pero Bolsonaro, crónica de una victoria cantada que ya adelantamos aquí hace rato. A ver, Nico, ¿podemos escuchar eso que tenemos ahí? Todos tienen auriculares. Daniel, ¿puede ponerse auriculares? Alejandro, sí. ¿Podemos escuchar eso que tenemos ahí? Desde el minuto y pico, como te marqué, lo tenés eso, ¿no? Sí. A ver, vamos a escuchar desde el minuto 30, por ahí, Nico, Alfonsín, para rememorar un poco de aquella época, y lo paramos cuando yo te diga, ¿ok? Vamos. En una campaña en la que jamás se debió haber caído en la calumnia, jamás se debió haber caído en métodos reñidos con la democracia argentina. Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es posible lograrlo y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha y al frente van nuestros grandes muertos: Irigoyen, Alén, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Malvi y Guinea. Los que estén a nuestra derecha, he dicho, pueden inspirarse en Santeña o en Pellegrini, los demócratas progresistas, en Lisandro de la Torre o Luciano Molina, los socialistas, en Juan Justo o Alfredo Palacios, los peronistas, el Perón o el Evita, pero juntos los argentinos, para hacer valer nuestros derechos en el mundo. A nuestro pueblo. El último fracaso nos llevó a este periodo tremendo de la historia argentina, a frustraciones que parecieron definitivas. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca. Quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. No podemos fallarle más al pueblo argentino. Bien, no podemos fallarle más al fútbol argentino. Perú aquí se me hacía el péndex y no me quería rememorar. Yo en esa época quizás ustedes dos estaban más cercanos al justicialismo, al peronismo, no lo sé. Yo estaba cercano al alfonsinismo, no votaba, tenía 13, 14 años y esto fue en el Obelisco, el acto de cierre que convocó a cerca de 1 millón de personas en ese momento. Posteriormente fue el acto de cierre de Luder y compañía. Todos estuvimos en el Obelisco. Algunos con uno, algunos con otro. Después Según tuvo el Luder, día. hubo más gente, pero usted estuvo, pero Yo pasé en el de Alfonsín y tengo un análisis sociológico. Bueno, ¿Eh? vamos con Kipper. No Vamos. voy a quedar Sí. como un estúpido, No, por lo que digo. Diga lo que quiere. Me impresionó la cantidad de chicas que había. De mujeres, digamos, y de jóvenes. No, de lindas. Ah, bueno. Y lo que me hizo pensar que seguramente ganaba, porque las mujeres lindas se acercan a los candidatos triunfantes. Bueno. No quiero ser cuestionado por esto, pero es lo que da. Bueno. En el 73 pasaba al revés. Pasaba al revés. Las lindas estaban con
con Cámpora. Es un prejuicio de clase el que está expresando el amigo Alejandro Peirú, me parece, pero... Prejuicio de clase, no. De género será. O de género. Sí, pero era la verdad. También había en el campo nacional y popular mujeres lindas. ¿Cuándo? En la época que ganó... Cuando ganó Alfonsín. Estuve en el acto. ¿Estuviste en los dos? Miré los dos. También. No, en uno participé, en el otro miraba. En el peronista tú participaste, bueno, por eso yo estaba en las antípodas de ustedes. Pero más allá de este aspecto anecdótico que cuenta Alejandro, a mí el discurso que acabamos de escuchar de Raúl Alfonsín del año 83 me merece dos reflexiones, que te las digo como título. Después, si querés, las analizamos. ¿Cómo no? Primero, la deuda de la democracia, las deudas de la democracia. Porque todas las promesas que hace Alfonsín y que también hacía Luder y que hicieron los sucesivos presidentes en democracia, todavía están insatisfechas. Sí, señor. Y por otro lado, qué viejo que suena este discurso, porque Alfonsín apela a lo que yo llamaría valores universales. Unión nacional, el bienestar de todos, superar la crisis, trabajo para todos, etcétera. Y hoy estamos viviendo una época en que están triunfando lo que llamaría nacionalismos de exclusión. Ejemplo en Brasil ayer con Bolsonaro, ejemplo en Hungría con Víctor Orbán, es decir, el propio presidente Trump en Estados Unidos, ¿no? Donde ya los principios y valores universales, esos que nacieron allá con el iluminismo, hoy se han perdido. Me parece que el discurso suena en otra dirección. Ahora, ¿puede haber un mayor individualismo en la sociedad? Algo que quizás sea fruto del capitalismo, no lo sé, digo. Pero también le cabe responsabilidad al progresismo, la socialdemocracia, a la izquierda, que aparezcan estos fenómenos de ultraderecha, de ultraderecha, ¿no? Esto ya... Hay que hacer un mea culpa también por el otro lado. Sí, pero apuntaba a otro aspecto, al atraso que suena el discurso de Alfonsín, hoy 40 años después. Es decir, hoy uno escucha el discurso de Bolsonaro y es para minorías, habla de muerte, no de vida, habla de marginación, habla de exclusión. Es decir, hay otro tipo de valores que hoy se están imponiendo, valores que uno no comparte, obviamente, en esta mesa creo que todos rechazamos, pero es la realidad. Ahora sí, cabe el análisis que sería responder tu pregunta, pero Alejandro está pidiendo... A ver, Alejandro... Yo quiero decir que cuando terminé de escuchar el discurso me impresionó mucho. Primero por la distancia que hay entre ese discurso y los discursos actuales del gobierno. Alfonsín hace una convocatoria con valores... ¿Del gobierno solamente? Sí. ¿No de la oposición? Pero la oposición no tiene que gobernar. Alfonsín está llamando al gobierno. Candidato, digamos. No. Una cosa es algo. Los gobiernos tienen la micrófono, por favor. Tienen la obligación de tener un discurso que se cumpla. Si la pregunta tuya es si Cristina tenía estos valores, o expresaba estos valores durante su gobierno, la respuesta es que casi seguro que no en casi todos los temas. Pero en este caso el que tiene que asumir estos valores es el gobierno, porque está gobernando. También lo que digo Déjame es que siga. Entonces, a mí me encantó cuando Daniel hace el comentario que hace, a mí me parece que tiene razón. Pero esto lo que deteriora, lo que significa es un deterioro de los valores de la sociedad. Porque Alfonsín está haciendo mención a la unidad nacional, a cosas que tenemos que resolver entre todos. Y además una cosa muy práctica. Salíamos de la dictadura recién ahí, ¿no? Sí. Y bueno, la dictadura enseñó cosas. La dictadura no es que fue un horror que uno se olvida. La dictadura enseñó muchas cosas. Una de las cosas que enseñó la dictadura fue el valor de la democracia. Porque quiero recordar, vos sos muy chico, que para esto, no tanto, pero que la verdad es que yo en 50 años de política pocas veces, recién a partir de la dictadura y de Alfonsín, entendí junto con mucha parte, no voy a poner en mí la cosa, creo que la sociedad entendió el valor de la democracia después de la dictadura. Pero hablando siempre de una democracia formal, porque la democracia real todavía dista de, pero por estar vigente en Argentina. Por lo menos dicha, porque después uno puede cuestionar.
Hay muchísimas asignaturas pendientes. Y además, yo quiero decir una cosa, porque lo he dicho otra vez. A mí no me interesan demasiado las formalidades, sino los hechos. Y Alfonsín dice una cosa que hace mucho necesitamos y que acá hemos hablado con vos, Fernando, es los problemas más graves de la Argentina son imposibles de resolver con un gobierno en minoría parlamentaria o la que quieras. Sí, son sí. imposibles. La policía de la provincia de Buenos Aires, por poner un ejemplo vulgar, es imposible de arreglar desde un partido, o la situación de la justicia, o tantas otras cosas. Los temas más importantes de la Argentina necesitan acuerdos nacionales. Claro, pero ahí tenés un pequeño prejuicio, si me permitiste lo remarco, ¿Cuál? sobre el concepto de arreglar. Vos estás pensando en valores universales, en principios para todos. Claro. Y hay quienes piensan en principios de exclusión. Por supuesto. No les interesa la suerte del otro. Entonces piensan que arreglar un país es que hay un sector de la sociedad acomodado y que soluciona y viva feliz, y el otro sector que se vaya del país o que se excluirlo en algún rincón o que se arregle como pueda. Hay un desinterés a veces por la suerte del otro, que es lo que a mí me preocupa en esta evolución que uno ve en la política de este siglo, siglo XXI, que si seguimos así será el siglo de la oscuridad, seremos vistos en el futuro, o como el siglo de la resistencia y la recuperación de los valores. Tenés razón. Yo creo que un tema central en la política nacional es la recuperación de valores. Coincidimos plenamente. Y también es cierto que hay gente que cree que, por ejemplo, reordenar la justicia, y lo digo porque vos sos abogado, significa tener jueces adictos. No tener jueces adictos. Tenerlos. Que arreglar la justicia es tener jueces adictos. Sí. Okay. Bueno, esa es una de las tantas deudas de la democracia, porque tenemos en los fueros que le interesan al poder desde siempre jueces adictos al poder. Así es. Que responden al poder, no jueces independientes. Así es. Los más renombrados hoy cuestionados vienen de la década del 90, fueron nombrados. Sí, sí. Justicia federal, además. Y los otros se murieron. Incluso el Consejo de la Magistratura cumple una función de retroceso en el tema, porque cuando se designaban a dedo, el que ejercía el poder tenía el dedo, se cuidaba. Ahora, como hay un mecanismo en teoría transparente, pero que en la práctica no siempre lo es, recordarán el caso del juez que dicen que se copió en el examen, que recibió el examen un día antes, que un día antes pidió una causa que trataba el caso que se iba a ver en el examen. Es decir, hay muchos cuestionamientos sobre la transparencia de estos concursos. Entonces se elige a cualquiera, que a veces no tiene los antecedentes académicos ni morales para ocupar el cargo, y bueno, estamos como estamos. Totalmente de acuerdo. Hay un tema de falta de dirigencia, ¿no? Porque digo, a más de un radical quizás que nos escuche histórico, se le va a haber caído una lágrima con este discurso de Alfonsín en el Obelisco, en el cierre de campaña, recordamos, octubre del 83, mañana se cumplen 35 años. Los radicales actuales piensan que es un anarco-trotskista el que está hablando. Hay de todo, algunos, no todos. No todos. Digo, ¿qué líder? ¿No? Está bien, Alfonsín venía de semejante, ¿no?, deuda de todo, en todo sentido, de social para abajo, económica de la dictadura. Le fue muy mal desde lo económico, hubo también mucha impericia, mucha herencia recibida, pero también mucha impericia, pero ejerció un tipo de liderazgo y también moral, digamos, que hoy no vemos, más allá de cierta ineptitud que puede repetirse más, no hemos visto que se ha dado con ningún, creo yo, por lo menos mi juicio obviamente subjetivo de valor, después de esa figura de Alfonsín no vemos en ningún liderazgo, de ningún presidente o liderazgo que haya venido después, ¿no? No sé qué piensan. Liderazgos hubo. Liderazgo de ese tipo, encarnando también desde lo moral, o sea, de una serie de valores y demás. El problema los corrompidos. El problema de Alfonsín, y creo que también de Cristina, que ellos expresaban en el discurso valores universales. Uno escucha los discursos de Cristina y son para aplaudir. No siempre los hechos acompañaban lo que se expresaba en el discurso. Había una contradicción entre la realidad y las palabras. Esto le pasó a Alfonsín también, porque recordemos que con Alfonsín también hubo
desde los pollos de Mazorín hasta la aduana paralela, hasta de... Incomparable con todo lo que vino después de Menem, los Kirchner y demás. Infinidad de cuestiones, y los dos ejercieron un fuerte liderazgo. Pero la deuda de la democracia es porque, más allá incluso de las virtudes o defectos de los gobernantes, hay problemas que son de difícil solución y que no se arreglan únicamente con el sistema de gobierno. Los problemas económicos requieren soluciones económicas. Obviamente tomar decisiones como ir al fondo y generar una política económica de dependencia, o prescindir del fondo y tratar de desarrollar una política económica propia, son decisiones políticas que repercuten en la secuencia final y cómo avanza la economía. Pero hay problemas muy graves en la sociedad argentina. No hemos desarrollado una industria nacional, no tenemos forma de garantizar salud para todo el mundo. Vemos que la violencia que está instalada en las calles de la ciudad, y muchas veces lo que llamamos progresismo contradice en sus reglas las soluciones prácticas que la gente avisora. La gente piensa que la mano dura es la solución, no piensa que la solución es trabajo para todos, salarios dignos para todos, y que cada uno tenga en la sociedad... Sí, muchas veces se piensa en soluciones como fáciles, no a mano, digamos, o el que las interpela, el que las soluciones mágicas comunica, sí. Y que además muchas veces hay medios de comunicación que instalan estas soluciones mágicas, que es lo que le permite en Brasil a un hombre como Bolsonaro decir, hacer una propaganda disparando una ametralladora, por ejemplo. Sí, es decir, algo que no se le hubiera ocurrido a ningún político del siglo XX. De acuerdo. Ahora, lo vemos, y ya vamos a la pausa para poner un poquito de paréntesis a esto, lo vemos también, digo, una vez más, como pasó en diciembre ahora, no representado por el gobierno. Diciembre que tuvimos un triunfo del gobierno meses antes, una muy mala ley, muy mala, digo, para la sociedad, para los jubilados en ese caso, muy mala ley de reforma previsional. Y los jueces, la oposición tirando piedrazos, tratando de que no se sesione, no respetando las mayorías porque sabía que iba a perder, y ahora lo mismo, se repitió la película. Es un muy mal presupuesto, un presupuesto de ajuste, un presupuesto del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, y del otro lado, no respetando la mayoría, casi pidiendo un muerto, con Rossi en su discurso hablando de que en la calle se hizo el mismo juego, se trató de no dejar sesionar, por lo cual digo, hay espejos, y termina siendo casi funcional, a ver si coinciden o no, al gobierno que se haya hablado en definitiva mediáticamente, y todo lo que se habló fue mucho más de todos los incidentes que del presupuesto en sí. O sea, la oposición es oposición, y estoy criticando al gobierno de la oposición, termina siendo también funcional los intereses del gobierno en ese caso. Yo tengo claro que si yo tuviera una actitud activa en la oposición, lo primero que hubiera exigido a la mayor parte de la gente que está dando vueltas alrededor de esa figura, que lo último que hicieran fue tirar piedras, porque está claro, lo que está claro es que eso es para que lo use el gobierno, nada más. Infiltrado más, infiltrado menos, está claro. No me importa quién sea. Pero igual hay como un ensamble, hay alguien que no se anima a decir. Pero hay un ensamble entre el discurso de la calle. Yo justifico con que la calle están reprimiendo, y eso se empezó cuando Cristinita no quiso entregar el poder. Digo, hay todo como un tema de no reconocer al que gobierna, al otro, digamos. No importa. Lo que importa es que la oposición, cuando avala el conflicto en las veredas, está no lo avala, lo promueve. No sé, hay que demostrar esas cosas. Sí, todo hay que demostrar, lo promueve. Hubo bastantes declaraciones. Ahora, alguien del gobierno, alguien tomó la decisión de dejar los contenedores llenos de piedras. Ahora, analizar situaciones contrafácticas es difícil, pero creo que aún si no hubiera pasado nada en la calle, se hubiera hablado de cualquier otro tema, menos de los temas importantes. Seguro. Porque siempre hay mecanismos para desviar la atención de la gente. Todos hablamos del presupuesto, poca gente lo conoce en detalle. Hablamos del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, recién ahora trascendieron algunos detalles y las críticas también del estado del fondo, lo que hablamos al principio con Alejandro antes que usted llegara. Sí. Tenemos un problema de acceso a la información no ciudadana, de interés. ¿Es un problema de acceso o es un problema de interés? Doble, o las dos cosas. De las dos cosas. En la gran mayoría de la población hay una falta de interés. ¿No? Nos informamos a través de los medios de comunicación que bajan una línea editorial
que normalmente responde a intereses. Ahora, esa falta de interés no la genera en buena parte de la clase Nosotros dirigente también. respondemos a los intereses ¿No de la genera Fernando la clase Mauri, pero dirigente bueno. eso? No la genera la clase dirigente. ¿No la genera la clase dirigente? No, El la desinterés genera- de mi abuela, la que genera está atascado de la política. La la genera gente... un sector de la clase dirigente. No la genera la clase dirigente en general, no lo genera... ¿No la genera la clase dirigente en general? No es Te así. pregunto. Te digo porque Yo creo que yo sí. la semana pasada A estuve ver. viajando en auto por el interior y por alguna de esas cosas raras, malvadas que a uno le pasa, tuve la radio prendida por lo menos 5 horas por día en Radio Mitre. Y yo lo que te puedo asegurar que era un minuto tras otro. No de política explícitamente, la culpa la tiene el peronismo, o tal cosa que había pasado en 1945, ves que lo que era el peronismo, era una campaña milimétrica. Prácticamente yo no encontré un tema que no se relacionara con la campaña política que está haciendo el Clarín. Entonces, me parece que es bastante fácil de entender muchas de las cosas. Si vos tenés una campaña cotidiana en todos los medios de comunicación que hacen mención de tal cosa, por ejemplo, un ejemplo menor que no lo descubrí ahí. A ver. Hubo 4 tipos que fueron detenidos por tirar piedras. No, no, casi una treintena. 4 fueron extranjeros. 4 eran extranjeros. En los 4 extranjeros me está demostrado que ninguno haya tirado nada. Y esta es versión de La Nación. El diario de la Nación. Del diario La Nación. Por lo cual, por supuesto que es imposible que haya pasado, pero a la lógica de Patricia Bullrich se caía muy bien que hubiera 4 extranjeros, uno de ellos turco para peor. El turco que era musulmán, 2 eran venezolanos, que serían hombres Y un paraguayo. El paraguayo pobre era nada, no sé por qué lo acusarían. Fue un error lo del paraguayo. A lo mejor el paraguayo era el único culpable, en serio. Pero de todos los encapuchados que andaban, nadie agarró nunca a nadie. Bueno, fíjate que nacionalismo de exclusión que hablaba al principio. Sí. ¿No? Un discurso de xenofobia que alarma, que incluso lo hablé contigo el otro día. Algo hablamos el jueves pasado. La vieja ley de residencia o ley Cané del año 1902, que tanto se usó para reprimir a trabajadores sociales que luchaban por derechos sociales y que eran nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, y eran todos extranjeros, y la ley Cané fue justamente la facultad de excluir al extranjero por voluntad y arbitrio del Poder Ejecutivo. Y esta ley estuvo vigente durante 50 y pico de años. Más o menos. Ahora, olvidémonos de que esto del tinte ciertamente represivo de Bullrich y demás, supongamos que se comprueba, no es el caso, se comprueba que un extranjero, 2 extranjeros y 30 argentinos tiraron piedra. No se podría buscar la forma de que efectivamente, obviamente, acá está Daniel para asesorarnos, con una denuncia, una acusación, una causa, y es una causa para que ese extranjero, nosotros queremos tener en la Argentina extranjero, y es el sentir de la población, de tenerse, al que la Argentina le abre las puertas, le recibe, reitero, que esté todo probado, que todo sea legal. No debe ser, no digo rápidamente, pero tener un mecanismo efectivamente de deportación para que esa ya lo persona... hay. Sí, pero es todo, como sabés, es todo muy lento, digamos. Y bueno, porque la justicia es lenta. Bueno, está bien, cae la de la ley de la justicia, en ese sentido. Pero pues la justicia es lenta, pues las cosas hay que demostrarlas. No, estamos hablando, yo estoy por eso, tío. Saqué la situación ahora y puse... Sí, Creo que si se aplica la ley es una buena idea. Hoy ponemos en Y se tela aplica de la juicio, segunda, está bien. ponemos en tela de juicio la presunción de inocencia. Parece que basta una acusación no. para que Tiene le que tomar el caso apliquemos. un juez, obviamente. Por eso dije, con todas las de la ley. Y después pregunto, ¿por qué nacional o extranjero y no habitante? Bueno, Todo porque habitante no- del suelo argentino goza de los mismos derechos y obligaciones. Y si comete un delito un habitante, debe ser juzgado y condenado conforme a las leyes. Si nació aquí o nació ¿Qué afuera, pasa con un extranjero cuando un argentino comete un delito en los Estados Unidos o en Paraguay? Tratemos de no imitar los los defectos. defectos de los demás. A ver, Yo creo que ahí no está muy cerca del sentir de la gente. Pero Bueno, el sentir de la gente A a mí me veces, a parece veces. muy interesante. No, depende del caso. Pero el sentir de la gente no tiene, porque la mayoría de la gente lo piensa, no quiere decir que tenga razón. No. Te pongo un ejemplo. Tenemos que Yo ahí no resistir. veo xenofobia, pero bueno. Entonces ¿qué quiere que le diga? te puedo poner un ejemplo. Si vos sos no inmigrante, si vos sos un turista argentino que se enferma en Bolivia, nadie lo atiende.
No tiene atención médica. Sí, sí. Vos sos un turista boliviano que va acá Sí. al hospital y lo atienden. Sí. Vos vas al Uruguay, sos turista, ni siquiera residente argentino en Uruguay, y el sistema de salud no te protege. Bueno, aclaremos lo que está diciendo, ¿no? Que no te atienden gratis, ¿no? Si pagás obviamente una Ah, qué una obviedad, vivo. obviamente. Acá la sistema atienden por gratis. público. Sí, acá gratis. Depende de quién sea la Sí. diferencia. Bueno, hubo un entre- tema recién, el problema de reciprocidad con Bolivia, con el tema con Evo Morales, supuesto que Gerardo sí. Morales y demás, sí. ¿Gerardo Morales? No, Evo Morales. No, Gerardo Morales en Jujuy. Ah, también que tenía, decía. sí, Pues, sí, Gerardo Morales. el gobernador de Jujuy. Sí. Sí. ¿Y a dónde querés ir con eso? Lo que quiero decir es que hayan cosas que se hagan en otros lugares y que no se hagan acá. En verdad no estoy tan seguro que sea así, Sí, que sí, haya sí. falta de atención médica en el extranjero para argentinos. Sí, es así. público, en el sistema público, sí. En el sistema público, sí. Hay países donde te atienden siendo extranjero también en el sistema público. Sí. Entonces son reglas que cada país impone según su concepción filosófica de cómo ve al hombre. Si lo ve al hombre por un pasaporte o si lo ve al hombre como persona, como individuo y como merecedor de derechos básicos. Y con los gobiernos de derecha, en algunos países de derecha reconocida como tal. Si vos haces un análisis económico de la incidencia que tiene en la salud argentina la atención a extranjeros, Debe ser bajísima. menor. es bajísima. Sí. Recuerdo haber escuchado Sí. un par de estadísticas y es mínima. Sí, seguro. Sí, Igual que los presos extranjeros son un número menor en las estadísticas carcelarias de la Argentina. Es decir, pero sirve para levantar discursos de excluir al otro y verlo como alguien que no merece derechos. Es lo que- Y en verdad no nos podemos No es lo que se olvidar. plantea, claro, obviamente. No nos podemos olvidar que todos nosotros somos descendientes de extranjeros. Yo acá no veo ningún apellido americano. En esta Bueno, ahí mesa, está la discusión, no sé. en esta mesa somos todos descendientes de extranjeros y en Yo general. creo que hay que abrir las puertas, pero aquel que comete Tendría el que delito es el mostrarte primero una que foto de una tía abuela mía. Para que vean que... Señor, No, Yo aclaro que soy sexta generación de argentinos por el lado de mi mamá, pero... no importa. Pero, Pero esto que está contando él es una cosa que ya pasó en otros países del mundo. En España, por ejemplo, hubo una feroz campaña política contra los argentinos, contra los sudacas, y se trató de sacar del registro la gente que podía examinarse o curarse en los hospitales públicos a los que no tuvieran durante el pasaporte. Lo conozco de forma directa, alguno de mis hijos viviendo en España, ¿no? Cosa que era absurdo porque precisamente alguien con pasaporte argentino decirle que no suena atroz de injusto por parte del gobierno de España, pero pasó. Y además tampoco- con la deuda histórica que España tiene con la Argentina, Por eso. porque en la mala época española fue la Argentina quien ayudó generosamente dándole alimentos y trigo a España, ¿no? Así es. El Por viaje eso- de Evita lo simboliza. Así es. señores, nos vamos a una pausa, la primera de esta Construcción Plural, y después ya, sí, bueno, en unos minutitos nos vamos a estar despidiendo a las 4. Vamos a la pausa allí con Nico y en un minutito regresamos aquí juntos, seguimos junto a Alejandro Perú y junto a Daniel Kipper, ambos en estudio. A mí me gustaría que... El equipo de profesionales. Decía que un poco arrancamos el día con la tarde con esto, ¿no? Citaron en la indagatoria a Pablo Moyano en la causa por asociación ilícita con la barra de Independiente, que es la segunda, ¿no? La otra zafó con un juez de accionar un tanto raro. Perú quería que lo consulte aquí, pero yo no sé si lo ponemos en problema, porque no sé si Daniel está en autos, digamos, de este tema, de cada causa judicial de los Moyanos, pero bueno, globalmente quizás algo me pueda decir o aportar Daniel, como guste. Conozco la información periodística, obviamente. Esto acaba de salir, ¿eh? Un Recién. análisis serio de una causa penal supone la lectura del expediente penal. Por eso, cosa que por no eso he no lo hecho. quería meter en 11 balas. Sí observo que se utiliza, como es habitual, la figura de asociación ilícita para encuadrar una serie de actos que de por sí no implicaría que haya una figura. Hay un abuso de esa figura. Hay ¿no? un La abuso, figura penal, sí. es decir, se usa el estilo comodín. No sé de qué acusar asociación ilícita. Sí. Porque la asociación ilícita es una figura que hasta exige escasa prueba, porque es el juez el que puede ponderar determinados elementos de vínculo para decir acá había la finalidad de cometer delitos indeterminados
aunque ello no se pueda acreditar. A ver, se presta, a ver si le entiendo al ciudadano, que no estamos, se presta más para la subjetividad del juez, ¿lo interpreté bien? Así es. O para la arbitrariedad. En el año... Bueno, sí, la subjetividad está bien. En el año 2008 presenté un proyecto como ciudadano en la Cámara de Diputados, que obviamente diputados nunca trató, hablando de una ley de delitos en el ámbito deportivo, donde proponía la figura de asociación ilícita deportiva en función de los vínculos con los barra brava, pero mi redacción contemplaba situaciones objetivas para delimitar la figura. Hoy la figura del artículo 210 del Código Penal argentino se basa exclusivamente en elementos subjetivos. Es cuando tres o más personas se unen para cometer delitos indeterminados. Entonces vos tenés probado que, por ejemplo, la expresidenta Cristina Kirchner, con debido, con sus ministros, etcétera, había más de 3 personas. Sí. Pero ¿cómo probás la finalidad de cometer delitos indeterminados o la finalidad de gobernar un país? Son 2 aspectos subjetivos totalmente diferentes. Sí. Es el juez a su arbitrio que dice, no, yo sospecho que era para cometer delitos, entonces arma una causa, instruye una causa por asociación ilícita. Algo parecido puede estar ocurriendo acá. En el tema de reventa de entradas, etcétera, etcétera, sí recuerdo que yo hice una denuncia penal contra dirigentes de mi club. Sí, de River Plate, sí. Y la justicia dijo que no había delito, que eso no era delito, porque somos un club, una sociedad privada, una asociación privada, que no son fondos públicos, y que entonces si el presidente del club le daba entradas a la barra brava, era una liberalidad del presidente. Acá se habla de socios truchos, leo apenas del titular periodístico. El gremialista está acusado de defraudar al club a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos. Como que las ventas son ficticias, creo interpretar a sobrevuelo del tema que no domino, ¿ok? Obviamente en el fútbol hay un ámbito de corrupción importante y falta legislación adecuada para los problemas del fútbol. Esto lo vengo sosteniendo hace años. ¿Por qué nadie quiere avanzar por ese lado? Porque es un factor de poder político, además. Por eso vemos que hombres de la política nacional participan en la política deportiva. Sí. El caso de Hugo Moyano es claro, el caso de Mauricio Macri, que utilizó a su club para como lanzamiento de la campaña política a nivel nacional, el caso de Barrio Nuevo cuando fue a Chacarita, y el caso de tantos Tinelli hombres, hoy día quizás también, como trampolín. Sanguinetti en Uruguay. Yo tengo la anécdota, la puedo contar. Julio María Sanguinetti fue presidente de él, no sabía. Julio María Sanguinetti presidía la comisión de fútbol de Peñarol. No sabía. Que era contemporáneo de mi papá, que presidía la comisión de fútbol de River. ¿Qué son, los 60? No, los 70. Los 70. Estoy hablando de 75 más o menos. Bien. Según donde se jugase el partido, uno invitaba a comer al otro. Y en una comida Sanguinetti le dice a mi padre, pleno gobierno militar en Argentina y en Uruguay, cuando se vayan los militares soy el próximo presidente de Uruguay. Mi padre lo interpretó en aquel momento como un acto iluso. Era hasta difícil prever que se iban a ir los militares, porque tenían una fortaleza en la región impresionante. Y efectivamente Julio María Sanguinetti fue electo en 2 oportunidades presidente de la hermana República de Uruguay. Sí, señor. Bueno, Perú, para cerrar, que ya son las 4 de la tarde, ¿quiere decir algo de los Moyanos? A ver, la justicia, como siempre, se activa o se desactiva. A ver, yo digo que tengo una mirada seguramente muy distinta, como siempre, de ustedes dos. Los temas, las causas pesadas están. Ahora, lamentablemente la justicia activa, desactiva según el momento, según le convenga, según la presión de un poder o de otro. Pero en general no se tiende a inventar nada. Yo soy crítico en todo caso de que se active o se desactive, pero el motivo que da pie a eso está. En general. Yo lo único no se inventa que Moyano era un santo y está ahí, que Cristina, o de que Arribas o el que fuera. O Caputo. Sí. Yo lo único que digo es que mi modelo de justicia se parece a la estatua con los ojos vendados. Sí, señor. Y que se usa la misma vara para todo el mundo. Porque si yo decido que los sospechosos de corrupción son mis enemigos políticos... Pasan todos los gobiernos. No, claro que sí, pero es lo acelera según los rivales del gobierno. Pero ese es el problema. Sí, ya lo sé. Bueno, y además en algunos casos alguien que tenga un cierto poder político se mantiene incluso a pesar de que haya gobiernos que están en su oposición. Tengo un caso puntual, conocido,
para contar. Yo lo he Seguro no contado vas a dar acá. nombres, a ver. No, sí, puedo dar nombres. Bueno, a ver. Yo trabajaba en la Auditoría General de la Nación y hice un informe sobre un programa de María Julia. Un informe técnico sobre María lo Julia. mencionado, sí. Se le mandó a María Julia, que era secretaria de Estado en ese momento, ella lo cajoneó, cambia el gobierno, el siguiente, no me acuerdo cómo se llamaba, era un neuquino, Macei creo, el nuevo secretario de Medio Ambiente, entonces Macei lo agarra, lo lee, sin decirme nada a mí, por supuesto, yo ya estaba fuera, y se lo manda a la Oficina Anticorrupción y a la Justicia. Al mismo tiempo, la AGN, que había cambiado de autoridades políticas y tenía mucha presencia Javier Fernández, cajonea mi expediente. Que vuelve, pero lo cajonea durante 30 años, hasta ahora, hasta hoy. Sin perjuicio de que la justicia avanzara sobre la base de ese informe de auditoría y le diera 4 años de cárcel a María Julia, juicio en el que fui testigo. Sí, pero fue 16 años después. Sí, claro. Sí, bueno, sí. O sea, casi toda la gestión de los Kirchner, el expediente estuvo básicamente durmiendo. Porque la verdad que no había demasiado más que probar. La verdad que estaba todo escrito. Lo que faltaba demostrar es que las cosas se habían hecho por orden de ella. Pero eso es un tema menor. Bien. Bueno, nos tenemos que ir. No tan menor, pero... Bueno, claro, no es tan menor para condenarla, pero no era tan... Dame un minuto nada más. Un minuto y nos vamos. En cuanto a lo que decís en las causas judiciales, la diferencia para mí es la prueba obtenida legalmente y la prueba obtenida ilegalmente. Es decir, cuando se obtiene prueba de manera ilegal, nada vale, no hay justicia y ya no podés distinguir entre la verdad o la falsedad de las pruebas incorporadas. Y algo que te voy a sugerir a vos y a nuestros oyentes, y a Alejandro también, es una película, El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, con una notable actuación de Héctor Alterio. De los 80, es por ahí. Sí, más o menos de los 80, sí, la he visto, donde muestra la reacción de 2 jueces, hoy diríamos uno garantista, el primero, y Héctor Alterio, que es lo opuesto, que obtiene prueba a través de tortura, y finalmente el supuesto muerto un día se entera de la causa judicial y vuelve al pueblo y dice: acá estoy, nunca nadie me mató. Y los condenados por el homicidio, que confesos además, por la obtención de prueba ilegal de un asesinato que jamás existió. ¿Cómo se llama? El crimen de Cuenca. Sí, es muy conocido, yo lo he visto. De Pilar Miró. Bueno, señores, don Daniel Kipper, desde que hablamos el jueves pasado y también hablamos un poco de fútbol, yo me quedé por el mal dato del triunfo de Boca, fue lo único que me hace levantar un poco la autoestima. Porque creo, a ver, usted corríjame, ya tenemos 20 segundos, creo que eso puede insuflar aún más fuerza a los jugadores del saber de River, el saber que Boca muy probablemente ya está casi en la final. ¿Lo toma ese dato o le parece que estoy diciendo una pavada? No, River sí. Ya sé que usted tiene fe, confianza en el plantel, lo manifestado en redes sociales, pero digo, ¿ese no es un dato que suma más todavía? Los riverplatenses miramos la suerte de los riverplatenses. Bueno, nos miramos nosotros. No me haga declaraciones políticamente correctas, porque la verdad que... vamos, que nunca no miramos los primos, ¿cómo que no? Y vamos mañana por el triunfo, usted entonces por River y por su gente. No motiva más que Boca, que el rival sea Boca o que ellos estén y nosotros no. No motiva más al plantel. Motiva llegar a la final de la Copa Libertadores. Bueno, mi esperanza es que eso haya motivado, ya con un plus todavía mayor a los jugadores para conseguir el éxito mañana. Así que mañana que no estamos, vamos River. Gracias, Daniel, por haberse acercado a los estudios. Gracias, don Alejandro. Una pregunta antes. Copa Libertadores, usted no sabe la menor cosa que hablamos, ya lo sé. ¿River o qué? Obviamente. Pero soy realista y sé que es muy como... Bueno, muchos hinchas de River que no comemos vidrio sabemos que es muy difícil la parada de mañana, solo eso. Gracias, señores. Gracias, Nico. Nos vemos el miércoles. Va un asado. ¿Quién hace una? Pero a mí no me puede aportar nada, yo estoy con River, pero digo que es difícil. No voy a apostar en contra de River. Señores, nos vamos. Gracias.